Muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando a esta hora de la tarde, siendo las 6:20 de la tarde, con este gran evento de la Junta Central de Contadores en compañía de Alianza de Logro, quien nos apoya en toda la parte logística en la transmisión de este evento. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante sobre el ámbito contable y es la guía completa de la expedición de la tarjeta profesional. Hoy nos acompaña el doctor John Malagón, quien va a ser nuestro conferencista el día de hoy. Quiero contarles que él es contador público de la Universidad de Cundinamarca, con especialización en auditoría internacional y aseguramiento de la información de la Universidad de La Salle. Experiencia profesional de 4 años en el cargo de contabilidad, auditoría y revisoría fiscal, y 6 años en apoyo al proceso de inscripción y expedición de la tarjeta profesional. Así que vamos a iniciar esta gran sensibilización. Quiero recordarles que en el transcurso de este evento vamos a enviar a través del chat una encuesta de satisfacción por parte de la Junta Central de Contadores. Realmente es importante para nosotros conocer de su opinión. Eso nos ayuda a mejorar. Y al finalizar esta sensibilización, nosotros habilitaremos un espacio para las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Así que damos paso al doctor John Malagón. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Edwin. Buenas tardes para todos. Vamos, como le decía Edwin, a realizar una sensibilización respecto al trámite de inscripción y registro ante la Junta Central de Contadores para los contadores públicos y así obtener su tarjeta profesional y su registro, pues, ante la entidad. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, se está bien. Vale. Entonces, esta es una guía completa que preparamos desde el grupo de registro, el grupo misional de registro, para la explicación del detalle del trámite que se debe realizar para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de contador público. En cuanto al tratamiento de datos que nos afecta en este momento, por decirlo de alguna manera, pues la Junta cumple con toda la normatividad legal en cuanto al trámite de tratamiento de datos y en este momento se realiza pues para temas informativos institucionales y algunas invitaciones que se realicen pues para el tema de publicidad de la entidad. Brevemente iniciamos pues explicando la misión que tiene la Junta Central de Contadores frente a la sociedad contable. Nosotros somos los responsables tanto del registro de la inspección y vigilancia y actuamos como tribunal disciplinario de todo el tema, el ámbito contable. Con esto garantizamos pues un correcto ejercicio profesional y conservando pues la ética profesional también del contador público y de las entidades prestadoras de servicios contables. En registro, ¿qué hacemos? Efectuamos la inscripción de los contadores públicos y las entidades prestadoras de los servicios contables, además de llevar pues su debido registro. Este es el proceso que en este momento es el que vamos a explicar en mayor detalle. En cuanto a la inspección y vigilancia, pues se vela por garantizar que la contaduría pública solo se ejercía por contadores debidamente inscritos y autorizados por la entidad y que lo hagan conforme a las normas legales. También aplica pues para las sociedades contadores públicos, entidades prestadoras de servicios contables. Y el tribunal disciplinario eh, nos apoya en hacer que se cumplan las normas respecto a la ética profesional del contador público, eh, pues para velar por ese cumplimiento frente a la sociedad que tenemos en cuanto al otorgamiento de fe pública y todo lo que conlleva esta facultad. Entonces, la inscripción del contador público. La inscripción del contador público debemos remontarnos a lo que indica el artículo 3 de la ley 43 de 1990, que indica que el contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores y que se deben cumplir estas tres condiciones para poder acceder a ese registro y a esa expedición de esa tarjeta. El primero de ellos es ser nacional colombiano
en ejercicio de los derechos civiles o también extranjeros que se encuentren domiciliados en Colombia con no menos de 3 años de anterioridad a la solicitud de inscripción. También debe tener el título de contador público de una universidad colombiana autorizada por el gobierno para conferir pues este título. En el caso de los extranjeros, pues que se haga su debido trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación. Y el tercer requisito es el de acreditar una experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y que no sea inferior a un año esta experiencia, la cual debe ser adquirida en forma simultánea o posterior a los estudios universitarios de contaduría pública. El año pasado, en junio del 2024, la Junta Central de Contadores actualizó la resolución que reglamenta el trámite de todos los procesos del área de registro, el cual se incluye la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de contador público. La resolución vigente es la D0035 del 2024, que en principio busca racionalizar los trámites ofrecidos a la comunidad contable del país. Aquí se trató más un tema de racionalización en cuanto a tiempos para los trámites de, de duplicado de la tarjeta profesional y en cuanto a documentos para el registro de entidades prestadoras de servicios contables. Los requisitos que se venían solicitando con la anterior resolución desde el 2015 no cambiaron mucho para el trámite de contador público, entonces siguen siendo pues los mismos, que son los que vamos a explicar a continuación. El contador público pues que vaya a realizar el trámite de inscripción y registro ante la Junta nos debe llegar en un archivo PDF, una fotografía en un tamaño de unas proporciones de 3 por 4 centímetros tomadas de frente y con el fondo blanco. En la resolución aparecen unos detalles un poco más técnicos en cuanto al tema de píxeles y de resolución de la fotografía. Sin embargo, aquí se recomienda pues que sea una fotografía obviamente nítida, como las que aparecen en pantalla en el ejemplo, que no sea escaneada, que tampoco sea tomarle una foto a una foto física que tengan, porque pues mediante estos temas de escanearlo, de tomarle una foto, pues siempre se pierde un poco de detalle, quedan a veces un poco borrosas y pues la foto en la tarjeta pues no quedaría en debida forma. Entonces lo que se recomienda es asistir a un sitio especializado en fotografía y solicitar pues que les tomen una foto con fondo blanco y solicitar el archivo digital que pues sale como tal de la cámara, que sea en un archivo JPG. Así pues no va a haber ningún tema en cuanto a que en el momento de la impresión de la fotografía en la tarjeta pues se pierda algún detalle de la foto. Nos deben llegar también el documento de identidad, en este caso pues la cédula de ciudadanía de extranjería del solicitante, ampliada al 150%, en un archivo PDF. Entonces se recomienda pues como aparece en pantalla, que es la información de ambas caras de la cédula pues sea nítida, que no se pierda pues ningún detalle, que no aparezca borrosa. Y para el solicitante extranjero, como les decía anteriormente, que debe acreditar una intención de domicilio no inferior a 3 años al momento de radicar su solicitud. Entonces nos deben llegar adicionalmente las visas o el documento expedido por la autoridad competente en el cual se autorice al solicitante a trabajar, acompañado también del certificado de movimientos migratorios. Con esta información, pues nosotros verificamos si antes de la solicitud, pues si tiene una intención de domicilio de 3 años para que se cumpla pues lo que dispone la ley 43 en cuanto a la inscripción de solicitantes extranjeros. El comprobante de pago. El trámite para este año 2025 tiene un costo de 460,000 pesos y se puede realizar de dos maneras.
por ventanilla en el Banco Avevillas a través de pues el comprobante de transacción que está físico pues en las sucursales de los bancos. Aquí está pues el número de cuenta y es muy importante que en la referencia que se solicita al momento de diligenciar este comprobante sea el número de identificación del solicitante, es decir, la cédula. Si ponen algún otro número diferente, sí se les va a solicitar, pues, primero que nos envíen un comprobante de pago con el número de referencia que coincida con la cédula. Y el anterior, pues, lo podrán solicitar en devolución del dinero a través de la página de la Junta, está pues todo el procedimiento. Pero sí es recomendable que se fijen bien que el número de referencia sí o sí sea el número de cédula del solicitante, no de algún otro tercero. También el pago se puede realizar a través de PSE. Entonces, en la página de la Junta Central de Contadores, en el trámite de tarjeta profesional, por primera vez está el link para hacer el pago por PSE. Y allí también les va a arrojar la misma información, donde el número de cédula de referencia tiene que ser sí o sí el número de cédula del solicitante, aquí como aparece en pantalla en el ejemplo. El siguiente documento que nos deben a llegar también en formato PDF es el acta de grado del título de contador público. Entonces aquí importante verificar que el documento corresponda al acta de grado. Muchas veces nos envían es el diploma, el cual pues no es el documento que se solicita por la resolución, debe ser el acta de grado. Entonces fijarse muy bien y en cuanto al acta de grado, una recomendación que les podemos dar es verificar que sus nombres y apellidos, números de cédula y lugar de expedición de la cédula, si es el caso, correspondan claramente con lo que aparece en las cédulas. Porque a veces que de pronto el acta de grado queda mal expedida, algún detalle de un error de digitación en el nombre o en el número de cédula. Entonces, siempre es bueno verificar antes que la universidad sí les haya expedido su acta de grado con sus datos correctos. Ya para entrar en el tema de la experiencia contable, entonces recordando que la ley 43 pide un año de experiencia contable que sea realizada durante o después de los estudios en contaduría pública. Y esta experiencia contable se debe acreditar a través de una constancia técnico contable, la cual está reglamentada como todo lo que debe contener y quiénes la deben expedir en los artículos 29, 30 y 31 de la resolución de 0035 del 2024. Entonces, esta constancia que debe tener, aquí están los puntos que dice la resolución, nos deben especificar nombres, apellidos y número de identificación del solicitante, la fecha de inicio y terminación de las actividades realizadas. Las fechas deben ser completas, día, mes y año. Si, digamos, todavía está vinculada, pues entonces ahí en el texto de la certificación de la constancia, pues nos dicen está vinculado actualmente. Pero sí es importante que la fecha de inicio sí sea clara y completa. El nombre o descripción de cargos desempeñados, entonces, ¿qué cargo es el que tiene en la empresa que lo está certificando? La ciudad en donde realizó pues, su experiencia contable, qué modalidad de contratación o vinculación existió o existe entre el solicitante y la empresa. Entonces ahí mencionar claramente si es un contrato indefinido, un contrato fijo, prestación de servicios, la modalidad pues, que hayan tenido o que tengan. La relación detallada de las actividades de la ciencia contable desempeñadas. Entonces ahí nos van a decir qué actividades de la ciencia contable están realizando para esa empresa o para la entidad que los está contratando. Un listado pues de todas sus actividades contables. Aquí sí me detengo un momento en este tema y es verificar que las actividades que le certifiquen principalmente sean las de índole contable. Muchas veces nos ponen, digamos, en la constancia como todo el manual de funciones y hay algunas funciones que pues no son como tal contables, a veces son algunas administrativas o algunas operativas,
Entonces, siempre recomendarles que detallen son las actividades que tengan que ver con la ciencia contable. Finalmente, el lugar y fecha de expedición de esa constancia y las firmas. En cuanto a las firmas, en esos artículos 29, 30 y 31 también está quién debe firmar de acuerdo al ente certificante. Entonces, aquí hay unos ejemplos de quiénes deben firmar de acuerdo pues, al tipo de empresa o entidad que les expide la certificación. Si es una persona jurídica privada, debe firmarlo el representante legal con su número de cédula y el revisor fiscal o contador público, dependiendo del caso. Y aquí es muy importante hacer hincapié en que si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, quien debe firmar es el revisor fiscal. Si no tiene revisor fiscal, si no tiene la obligación, entonces firma el contador público. Y siempre debe firmar con su número de cédula y con tarjeta profesional. Entonces ahí estar muy pendientes de si su empresa tiene revisor fiscal, debe venir firmada por el revisor fiscal. Si no, pues por el contador público y con la firma del representante legal también. Si es una persona natural comerciante, la experiencia que la vaya a certificar, entonces firma ese representante legal también con número de cédula y contador público. Si en dado caso esa persona natural por temas de ingresos o activos ya está obligada a contar con revisor fiscal, entonces firmaría el revisor fiscal. Pero generalmente la mayoría de personas naturales pues no tienen esa obligación de tener revisor fiscal, entonces pues firma es el contador público. Para los dos casos, cuando firme el contador público, nos deben llegar el RUT completo de esa empresa o de esa persona natural, donde se evidencia que esté inscrito ese contador público o ese revisor fiscal. Entonces, aquí también es el RUT completo. A veces nos envían solo la primera página del RUT, donde pues está la información de la empresa o de la persona natural comerciante, pero pues no está inscrito, no están las hojas o las hojas siguientes donde se inscriben los representantes ni los contadores y revisores. Entonces verificar que el RUT sea completo. Si en el caso de que en el RUT completo no aparezca el contador público que está firmando la certificación, entonces nos deben llegar igualmente copia del RUT completo y el contrato suscrito entre esa persona, entre la empresa o la persona natural comerciante y el contador público. Y que sea el contrato vigente en el momento de la firma de la certificación. Entonces, por poner un ejemplo, si la certificación la expiden hoy, pues que el contrato sea el vigente a la fecha de hoy. Si ya es un contrato que venció, pues entonces deben actualizarlo pues con el contrato que esté vigente en la fecha de expedición. Si la certificación es emitida por un contador público independiente, que digamos el solicitante haya estado vinculado directamente con el contador público como apoyo pues a a su trabajo como profesional independiente, pues entonces únicamente firmaría la constancia ese contador público, también con número de cédula y tarjeta profesional. No debería firmar pues algún representante legal de alguna de las empresas donde el contador esté contratado para realizar sus labores contables, solo lo firma es el contador público, pero si dentro de la constancia técnico contable nos deben mencionar cuáles son esas empresas clientes de ese contador donde el solicitante realizó pues el apoyo en sus labores contables. Y eso digamos, también lo necesitamos para verificar pues los soportes que ya más adelante vamos a entrar en detalle un poco. Cuando ya las entidades son públicas, que pertenecen al sector público, quien firma pues es el representante legal o quien haga sus veces, dependiendo pues quién es la persona autorizada dentro de esa entidad pública a emitir pues certificaciones o constancias. Y nos deben llegar el acta de posesión, resolución de nombramiento o algún documento equivalente donde esa persona pues se evidencie como vinculada a la empresa y donde pues fue nombrada con el cargo con el cual está firmando.
Recomendaciones en cuanto a la certificación técnico-contable, aparte de que cumpla con los requisitos que vimos anteriormente de nombre, las fechas, la modalidad de contratación y demás, que las firmas sean originales o autógrafas, o que si son firmas digitales o electrónicas, pues que cumplan con la normatividad vigente en cuanto a la validez y certificación de dichas firmas. No son válidas las firmas escaneadas o sobrepuestas, las que de pronto a veces se utilizan, que es como una imagen de una firma y la pegan sobre la certificación. Estas firmas no son válidas pues porque no nos acreditan un grado de validez de las firmas, mientras que las firmas originales obviamente pues son las que son de la persona, y las firmas digitales o electrónicas sí tienen esos certificados de validación. Si de pronto utilizan algún software de firma electrónica que les arroje un log de auditoría o un log de firmas, anexarlo también a la certificación, ya que ahí pues nosotros vemos los permisos y los certificados de validación de las firmas electrónicas. En cuanto a los soportes contables, la resolución pide que se aporten mínimo 2 documentos soportes de actividades contables que haya realizado el solicitante, y que estas actividades pues sean diferentes. Diferentes me refiero a que, digamos, si es un auxiliar contable, nos puede aportar un comprobante de causación de una factura como primer soporte, y como segundo soporte puede ser una conciliación bancaria. Ahí ya vemos que son dos actividades diferentes y con ese se cumplen pues ya el requisito de los dos soportes. Muchas veces algunos solicitantes nos envían, digamos, solo dos comprobantes de la misma actividad, dos comprobantes de egreso, dos causaciones de facturas, dos liquidaciones de impuestos. Entonces les hacemos como el requerimiento solicitándoles uno adicional de otra actividad, porque se piden pues de actividades contables diferentes. En cuanto a los soportes, y la misma resolución lo indica, que el carácter reservado de estos documentos soportes no será oponible a la Junta Central de Contadores. Y es que muchas veces en algunas empresas a los solicitantes les ponen un poco de problema en cuanto a la privacidad de esta información. Entonces, en la resolución también está establecido pues de que ese carácter de reservado no es oponible para nosotros, y se les recomienda pues también decirles a los solicitantes que les expresen a las empresas de que nosotros también tenemos pues una política de seguridad y privacidad de la información, de que pues obviamente solo los documentos van a ser tratados únicamente con el fin de evidenciar actividades contables desarrolladas por los solicitantes, y no se van a utilizar pues para ningún tema adicional. Y en cuanto a los soportes, también es importante que verifiquen que estos cumplan con lo que pide el anexo 6 del Decreto Único Reglamentario 2422-2015, en el cual se detalla como el cumplimiento normativo en cuanto a los documentos soportes de las actividades contables. Era algo que estaba establecido antes de entrar en vigencia todo el tema de normas internacionales y de la ley 1314. Esto estaba establecido en el decreto 2649, en el que se identifica pues qué era lo que debía contener ese comprobante contable, que debería tener pues sus cuentas contables, su afectación contable, su consecutivo, qué fecha fue en que se elaboró, y esto es importante evidenciar quiénes lo elaboraron y quiénes lo autorizaron. Entonces ahí también hay que tener en cuenta mucho este tema de que los soportes nos deben evidenciar esas dos personas, ya sea mediante nombres, mediante firmas, mediante el usuario que les crearon en el software contable, que se deben evidenciar pues entonces quién elaboró y quién autorizó todos los comprobantes que nos vayan a aportar. En cuanto al contrato, la certificación, hay un ítem que dice que cuál fue la modalidad de contratación, pues entonces también nos deben llegar el contrato que suscribieron con la empresa o con la entidad que los está certificando,
Y aquí es importante, pues lo que recomendamos a veces es que con experiencias que son, digamos, de varios años, pues hay veces que han sufrido cambios en cuanto a la modalidad y en cuanto a los cambios de cargo. Entonces, pues que nos aporten también esos otros CIEs o documentos de notificación de cambios en el contrato. Con eso, pues nosotros verificamos que lo que dice la certificación, pues coincide con los contratos y todos los documentos legales en cuanto a la vinculación contractual. Si la vinculación pues es verbal, simplemente en la certificación nos dicen que el contrato es verbal y pues entonces ya no nos aportarían obviamente un contrato escrito. Para las experiencias que se realicen no ya directamente con una empresa desarrollando actividades contables, sino que se realicen estas actividades a través de prácticas, pasantías o temas de investigaciones, la Junta Central de Contadores desde el 2021 se acogió a lo dispuesto en el decreto 616 de dicho año, del 2021, en el que se reglamenta esa experiencia profesional previa, que es un decreto que, si no estoy mal, es del Ministerio del Trabajo, el cual reglamenta pues que estas prácticas y estas pasantías, monitorías e investigaciones puedan servir como experiencia laboral. Entonces, al ser ya reconocidas por este decreto como una experiencia laboral, entonces sí pueden servir para acreditar pues esa experiencia ante la Junta para pues el trámite de tarjeta profesional. Sin embargo, el decreto 616 establece la manera en que se debe expedir esa certificación de experiencia profesional previa. Cuando nos van a llegar experiencias mediante prácticas o investigaciones, pues entonces la certificación contable no es la que miramos anteriormente según la resolución de nosotros, la de 0035, sino lo que indica el decreto 616. Y es una certificación un poco más simplificada que debe contener el nombre completo de identificación de ambas partes, tanto del solicitante como pues de la empresa donde realizó sus prácticas o pasantías, la fecha de inicio y finalización de esas actividades, también pues la fecha completa, qué modalidad de contratación o vinculación tuvo para realizar esas prácticas o esas pasantías, el horario en que realizó las actividades y la relación detallada de esas actividades. Entonces es un poco, es muy parecida a la que nosotros tenemos mediante la resolución de 0035, pero aquí se le quitan algunos ítems, sin embargo, pues es la misma esencia, que nos deben decir quién es la persona, en qué fechas, qué modalidad, el horario y pues la relación de labores que tuvo. En cuanto a las investigaciones, si la experiencia que nos va a acreditar es mediante investigación, entonces pues nos deben a llegar el soporte de MinCiencias, donde pues está registrado el semillero de investigación al cual perteneció el solicitante. Nosotros ahí verificamos pues de que efectivamente esté registrado. Y esta certificación de experiencia profesional previa es emitida por las universidades donde pues el solicitante estudió. Entonces, allá la universidad va a tener su persona designada para expedir esa certificación y nos deben a llegar también esa acta de posesión, resolución, nombramiento, documento equivalente, contrato de esa persona, de la persona que suscribe pues esta certificación de experiencia profesional previa. Igualmente, esto es el único cambio en cuanto a la certificación. En cuanto a los soportes, también nos deben a llegar esos soportes documentales de las investigaciones, de las prácticas, de las pasantías que haya realizado, que tengan que ver pues con el área contable. Y en cuanto al contrato, pues ya no es un contrato, digamos, laboral que se haya establecido, sino pues nos harán llegar entonces el contrato de prácticas, el contrato de aprendizaje o las actas de inicio de cuando empezaron a hacer las prácticas, si es que de pronto la universidad tenga un convenio directo con las empresas. Entonces, pues a veces no se les hace un contrato individual a cada estudiante porque pues ya tiene un convenio a nivel general con la universidad,
pero entonces sí debería existir pues algún documento de donde nos den constancia de que en X fecha fue que empezaron a realizar esas actividades contables. Entonces ese es el documento que reemplazaría el contrato. En cuanto a las atribuciones especiales, la Junta Central de Contadores, de acuerdo a lo indicado en el artículo 36 de la resolución D0035, que va anuado con lo indicado en el artículo 9 de la ley 1314 del 2009, indica que pues nosotros podemos practicar visitas e inspecciones, obtener declaraciones, testimonios, solicitar documentos adicionales que consideremos pertinentes. Y esto lo hacemos en el caso de que, de acuerdo a la documentación que nos alleguen, por X o Y motivo no nos genere como alguna duda en cuanto a la veracidad de la experiencia. Y esto es muy importante porque si digamos que se han detectado varias solicitudes que nos allegan información falsa o alterada. Entonces, para evitar pues otorgarle una tarjeta profesional a una persona que pues no tiene la experiencia que solicita la ley, entonces solicitamos alguna documentación adicional o practicamos diligencias de inspección ya directamente in situ en las empresas o en las entidades pues para corroborar esta información. Esto no se hace en todas las solicitudes, sino en algunas que pues nos llamen la atención en cuanto a que pueda haber un probable o un posible fraude, digamos, en los documentos. Sin embargo, si la experiencia obviamente es real, es verídica, pues no habría ningún inconveniente en la información pues, que se vaya a solicitar, porque los solicitantes deberían tener la información pues, que se les solicita si la experiencia es verídica. Hay anuncios que nosotros realizamos en cuanto al tema de tarjeta profesional y del trámite, es que este trámite lo hace directamente el solicitante. No se necesitan intermediarios, no se dejen engañar por quienes ofrecen expedición de documentos que son fuera de la realidad. Lo que les estaba comentando, hay empresas o personas que ofrecen como los servicios de generar la documentación para el trámite cuando pues la experiencia es totalmente falsa. Eso obviamente no se debería hacer. El proceso se hace directamente a través de la página de la Junta Central de Contadores. Ahí cargan toda la información. Ya más adelante vemos eh, cómo es que se realiza. Y pues obviamente empezar con un trámite claro y honesto pues da cuenta del profesionalismo de la persona en sus actividades profesionales. Entonces cuando empezamos digamos con el pie izquierdo en cuanto a dar unos documentos pues falsos, pues eh, el profesionalismo pues ya quedaría un poco como en duda del contador público. Entonces, como conclusión final, en cuanto a los documentos y al trámite de la tarjeta, es tomarse una foto digital con los requerimientos mínimos, realizar el pago por PSE o en la sucursal bancaria, en la cuenta pues, que les aparece ahí en la página web, y escanear todos sus documentos, demás documentos, el acta, la cédula, la constancia contable, los soportes, el contrato, y tenerlos pues ahí listos, en lo posible organizados pues en una carpetica que sea de fácil acceso y que únicamente pues contenga todos estos documentos para que sea más fácil cargarlos a través de la página web. Esto se realiza a través de un formulario electrónico que está dispuesto en la página de la entidad. Entonces, a través de los navegadores entran a jcc.gov.co y en la opción de mis trámites, persona natural, salen pues los procesos que nosotros tenemos en cuanto a las personas naturales. Entonces aquí vamos en la opción de primera vez, ahí diligenciamos la información. Entonces nos aparece igualmente unos ejemplos aquí como en este banner, ejemplos de los requisitos que debe tener los documentos, que es lo que ya les he estado diciendo durante toda esta charla. También hay algunos videos pues un poco más explicativos y ya en la parte final está ese formulario de inscripción.
formulario de inscripción es este formulario donde se diligencian pues los datos básicos, las direcciones de contacto, se les pide información académica de la universidad pues de donde fueron graduados, la experiencia pues contable. Entonces ahí se diligencia pues todo el formulario y al final pues se cargan los documentos. Entonces primero van diligenciando punto por punto todo el formulario y al final ya les da la opción para subir los documentos individualmente. Está para subir la foto en un espacio, la cédula en otro espacio, la consignación, el acta de grado y así todos los documentos tienen su espacio donde los vayan a subir. Al finalizar, pues entonces la página les va a generar un número de expediente y un número de radicado. Entonces deben tenerlo ahí a la mano cuando se le genere esa radicación exitosa. Los tienen ahí a la mano. Con esa información ustedes van a realizar pues el seguimiento de la solicitud, que también se realiza a través del portal web de la Junta Central de Contadores. Finalmente, el procedimiento. Ya después de tener la documentación escaneada y cargada y ya realizando la radicación a través de la página, entonces entra al proceso de verificación. Cuando la información pues está completa, todos los documentos están completos y ya la información está correcta y validada, entonces se les envía una notificación de que los documentos pues que ya cumplen con la normatividad. Si hay una documentación que no cumple, ya sea porque está incompleta, ilegible, inconsistente, imprecisa o insuficiente, pues entonces se les va a realizar un requerimiento. Ese requerimiento pues se les envía a los correos de notificación que nos indiquen en el formulario de inscripción y también van a estar publicados en la página de la entidad. Cuando ustedes ingresan al link de consulta de trámites, con ese número de expediente y radicado, pueden verificar el estado de la solicitud y ahí también les va a aparecer ese requerimiento. Ahí en el requerimiento se les especifica bien pues qué ítem es el que deben corregir o validar o qué información adicional nos deben llegar. En el momento en que se notifica este requerimiento, los solicitantes tienen un mes de plazo para subsanar toda la información. Si va a finalizar el mes y no se ha surtido como el trámite de esa respuesta a los requerimientos, hay una opción de solicitar una prórroga hasta por un término igual, que sería de un mes. Entonces ya pues, sería un mes adicional de plazo, pero esta prórroga debe ser solicitada también a través de la página web de la entidad. Entonces, en la respuesta a requerimientos también va a aparecer en documentos al final un espaciecito donde dice prórroga. Ahí ustedes cargan un documento donde solicitan pues la prórroga de un mes adicional. Cuando ya la documentación está correcta, si es de primera vez que radicaron inicialmente y ya se les notificó de que la documentación está ok, o si después de recibir un requerimiento y contestarlo en debida forma y recibir posteriormente el visto bueno de documentos, durante los siguientes 12 días pasan al comité de registro. Y el comité de registro ya de fondo realiza la aprobación o la negación de las solicitudes. Entonces primero se surte pues el tema de la verificación del cumplimiento de documentos, pero ya el comité de registro es quien mediante una resolución de, de registro, pues entonces se realiza la aprobación y la matrícula ya como tal del solicitante y ya aparecería pues en el registro de contadores públicos activos de la entidad. Y una vez pues surta este comité de registro, la tarjeta como tal, la tarjeta plástica la tarjeta profesional, en un plazo de 8 días, pues ya surte el trámite de su impresión y su notificación para reclamarla por el solicitante. Se tiene un plazo de un mes para que la persona a través
de ellos mismos o a través de un tercero o solicitando el envío de la tarjeta profesional al domicilio, pues entonces pueda obtener ya como tal su tarjeta profesional. Esto se realiza pues en la sede principal de Bogotá o en las seccionales que tiene la Junta a nivel nacional. Si pasado ese mes el solicitante por X o Y motivo no se acerca a reclamar su tarjeta, entra en un estado de archivo que dura 6 meses. Entonces, digamos que no va a estar como disponible inmediatamente, sino que va a estar archivada. Sin embargo, en ese plazo, igual la persona puede acercarse a la entidad o un tercer autorizado puede acercarse a la entidad o también se puede solicitar el envío y ya pues se desarchiva, que es más un proceso como de control del inventario de las tarjetas. Se desarchiva esta tarjeta y pues ya se le hace la entrega al solicitante. Si pasados esos 6 meses, en definitiva, el contador no se acerca a la entidad a reclamar su tarjeta, esta sí entra a un proceso de destrucción. O sea, la tarjeta plástica se destruye y el solicitante, si la quiere ya no, si la quiere reclamar posteriormente, pues como ya está destruida, tiene que iniciar un proceso de duplicado de la tarjeta. La destrucción de la tarjeta pues no implica que su registro ante la entidad sea alterado ni nada, igual puede seguir teniendo su registro activo. Sin embargo, pues es un tema de la tarjeta física que sí pues se va a destruir. Todo el tema de la acreditación de la inscripción del contador público y de la sociedad, de las entidades prestadoras de servicios contables, pues está reglamentado en la ley 43, en sus artículos tercero para el contador público, para las entidades prestadoras de servicios contables en los artículos 2, 4 y 5, y a través de la página de la Junta también nosotros tenemos habilitada la consulta pública gratuita y centralizada de tanto los contadores públicos como las entidades prestadoras de servicios contables. Entonces, ahí siempre con la consulta de la cédula, de la tarjeta, del NID de la sociedad, si es el caso, pues entonces ahí va a salir la consulta si la persona sí está registrada y habilitada para ejercer eh, como contadores o como entidades prestadoras de servicios contables. Bien, eso pues es todo el trámite que nosotros realizamos para la inscripción y registro de los contadores públicos. En realidad es un trámite muy sencillo desde que pues obviamente lo que les comentaba anteriormente, la experiencia sí sea válida y el cumplimiento pues de los requisitos que pide la resolución que está vigente. No sé, eh, Edwin, si Sí, doctor, tenemos muchas gracias por su amable preguntas. intervención. ¿Me escucha? Sí, señor. Gracias, muy amable por su intervención, doctor. En este momento sí tenemos varias preguntas, pero me gustaría que antes de empezar esta sesión de preguntas, por favor, diligenciamos la encuesta de satisfacción que he enviado a través del chat en repetidas ocasiones. También a través del logro nos van a compartir en este momento el código QR que lo vemos allí para que puedan diligenciar esta encuesta. Antes de iniciar, daremos 3 minutos para que puedan diligenciarla, por favor. Sí me gustaría que, por favor, Joana Consuelo Campo Valencia nos hace varias preguntas, por favor, en diferentes partes. Me gustaría que de pronto ella nos hiciera en una sola parte toda la pregunta y así le pudiéramos dar respuesta. Vamos a dar este espacio de 3 minutos para estas preguntas, para la encuesta, perdón. Ya volvemos.
Bueno, daremos un minutico más e iniciamos con esta ronda de preguntas. Muchas gracias. Perfecto, en este momento iniciaremos con el tiempo de preguntas. Doctor John se encuentra en este momento. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Iniciamos con Carlos Sánchez, quien nos pregunta, en caso que hubiese desarrollado mi experiencia técnico-contable con una persona natural, comerciante, y ella a la fecha actual liquidó el establecimiento comercial, ¿qué documentos debo adjuntar para la validez del requisito de la experiencia? igual la certificación y el root que haya tenido vigente en ese momento. En ese caso sí, también me gustaría hacer como la claridad y es que realizar por favor el trámite antes de que pues estas empresas se liquiden, ya que sí hemos tenido muchos problemas en cuanto a que los solicitantes no pueden enviar información porque las personas pues ya no tienen los documentos, los respaldos, los contratos, y cuando vamos de pronto a hacer como una diligencia de inspección o de visita, pues no encontramos mayor documentación que respalde pues esa experiencia. Entonces, pues sí se les invita como a realizar estos trámites cuando obviamente todavía las empresas estén activas y digamos en el caso particular que nos pregunta la persona, solicitarle a esa persona natural pues que igual emita su certificación contable, nos envíen pues la copia del contrato y los soportes contables que tengan. Recordar que pues por norma hay un tiempo establecido que se debe tener digamos, como de reserva o sí, de archivo de la documentación contable y financiera. Entonces, pues, esa persona debería tener todavía su documentación en cuanto a los soportes contables y demás. Pero entonces sí, igual no habría ningún problema en cuanto a la certificación y a la experiencia, pues desde que tenga toda la información que demuestre que pues de que la experiencia sí se realizó. Doctor, muchísimas gracias. Por otro lado, Joana Consuelo Campo Valencia nos pregunta, ¿quién debe firmar la experiencia, el contador y el representante legal? Ahí es dependiendo quién es la empresa certificante o en este caso, digámoslo, con quién el solicitante estuvo vinculado, tuvo el vínculo contractual. Entonces, si el solicitante estuvo vinculado con una empresa directamente, una persona jurídica, una empresa normalita, debe firmar el representante legal con número de cédula y el contador público con cédula y tarjeta profesional o el revisor fiscal si la empresa está obligada a tener revisor fiscal. Entonces, deben verificar ese tema. Si el solicitante estuvo vinculado directamente con un contador público que trabaja de manera independiente, quien debe certificar es el contador público solito. No, ahí sí no se le debe pedir ninguna firma a algún representante legal. Pero entonces eso va a depender de con quién el solicitante estuvo vinculado. Ahí sí a veces nos pasa de que firman unas personas que no son, o digamos solo firma el representante legal cuando debería firmar es el contador público. Entonces deben verificar es con quién están vinculados ellos,
con quién firmaron, digamos, su contrato, quiénes son sus empleadores, y dependiendo de ello es quien debe expedir la certificación. Es igual, está reglamentado en la resolución de 0035, artículos 29, 30 y 31. Ahí también se especifica, de acuerdo quién es el ente certificante, quién debe firmar. Muchas gracias, doctor. Por otro lado, Lilia Rosa Morales Barrios nos pregunta, ¿puedo solicitar mi tarjeta profesional por primera vez, aunque ya pasaron 7 años de haberme graduado como contadora pública? Sí, sí, señora. La resolución y la ley indica que la certificación, la experiencia que se vaya a acreditar es válida siempre y cuando sea simultánea o posterior a los estudios en contaduría pública. Entonces, en este caso, como es posterior, me dice que se graduó hace 7 años y la experiencia pues es de ahorita, entonces igual es completamente válida porque pues es posterior a los estudios en contaduría. Perfecto, gracias. Diana Clemencia Bonilla nos pregunta, ¿cuál es la vigencia que debe tener el RUT de la empresa que expide la certificación? Debería ser el vigente en el momento de la expedición de la certificación. Con eso, pues nosotros verificamos de que en ese momento en que se expide la certificación, el representante legal que firma, pues sí es ese representante, y el contador revisor, pues sí son los que están en la, en la que, si están registrados pues en ese RUT. Entonces, pues en teoría debería ser el que está vigente en el momento en que le expiden la certificación contable. Por otro lado, Ana Gerardino nos pregunta, si hay una certificación con una gobernación del año 2012 y por 4 meses esta certificación se puede aportar para la tarjeta profesional, la pasantía no era igual o mayor a un año. Sí, entonces ahí recordar nuevamente, debe ser simultáneo, posterior a los estudios en contaduría pública. Entonces, por lo último que dice Edwin, que es una pasantía, yo supongo que pues se realizó mientras estaba estudiando. Entonces, esa experiencia sí es válida desde que pues cumpla con lo que indica el decreto 616 del 2021 en cuanto a la validez de las pasantías, y si es por un término de 4 meses, pues entonces debería aportarnos otra experiencia que complemente y cumpla el tiempo para completar el año. Entonces, si son 4 meses en esa pasantía, nos debe llegar otra experiencia que cumpla pues con los 8 meses restantes. Muchas gracias. Por otro lado, Jenny Zambrano nos pregunta, ¿se debe adjuntar el contador o revisor fiscal con una entidad? ¿Se debe adjuntar el contrato de contador o revisor El fiscal de la entidad? contrato, ok, Sí. listo. Generalmente cuando son entidades que tienen revisor fiscal, ellos están registrados ante Cámara y Comercio. Entonces, ante Cámara y Comercio, nosotros con una alianza que tenemos con las diferentes cámaras de comercio, pues nosotros tenemos acceso a esos certificados y con eso validamos quiénes son los revisores fiscales de las entidades. En cuanto a los contadores públicos, sí nos deberían llegar el RUT completo donde esté registrado ese contador público. Si ustedes ven el RUT que les envía la empresa y está el contador público registrado, no hay necesidad entonces de enviar el contrato. Pero si en ese RUT completo que les envía la empresa no está ese contador registrado, ahí sí nos envían el contrato que suscribieron entre la empresa y el contador y el contrato que esté vigente en el momento de expedir la constancia contable. Gracias, doctor. Jessica Juliet Castañeda nos hace una pregunta bastante interesante. Cuando terminé mi contrato laboral me firmó el certificado el contador, pero él no le colocó el número de tarjeta profesional. Pero él lamentablemente falleció. ¿Qué debo hacer? Yo pensaría que lo mejor es, si es una empresa, pues obviamente solicitar una certificación actualizada.
Con eso ya pues cumple con todos los ítems que pide la certificación contable, en este caso pues la identificación del contador con número de cédula y tarjeta profesional. Entonces la recomendación en este caso es solicitarle una certificación actualizada que cumpla pues con todo lo que indica la resolución. Joana Consuelo Campo nos pregunta, en los soportes contables puede ser un comprobante de egreso, recibo de caja, factura electrónica. Sí, recordar lo que hablábamos anteriormente, deben ser mínimo dos, pero de actividades contables diferentes. Y el comprobante de egreso, el recibo de caja, la factura, digamos que ahí están tres soportes, tres diferentes, pero digamos que sí quiero hacer como un énfasis en cuanto a que la factura debería ser el comprobante de causación de la factura, no como tal la factura que pues se expide por parte de la empresa o que le expiden por una compra que haga, ya que esta pues no tiene todo lo que pide el anexo 6 del decreto 2420 del 2015 en cuanto a los requisitos mínimos de un comprobante de contabilidad. Generalmente pues estas facturas no tienen precisamente el tema de la causación contable o de la afectación contable, que sería pues las cuentas, débitos, créditos, sumas iguales. Entonces, en el caso de los comprobantes de egreso y recibos de caja, generalmente pues sí son los que salen del sistema, los que están contabilizados, eso sí, en teoría no deben tener ningún problema, pero en cuanto a las facturas, sí es importante que nos lleguen es el comprobante de causación, que de donde se evidencie pues la afectación contable de esa transacción. Gracias, doctor. Por otro lado, Johnny Alejandro Díaz nos pregunta, ¿qué información debe tener la certificación de experiencia como investigación que emita la universidad? Lo que indica el decreto 616 también es aplicable en cuanto al tema de investigaciones. Únicamente es que en cuanto a las actividades que desarrolló, pues nos indique qué tipo de actividades o apoyos fue que realizó en cuanto a las investigaciones que hizo. Algunas personas también en las experiencias que nos han llegado nos indica en qué proyectos de investigación fue que participó. Entonces, aparte de, pues obviamente, la identificación de la persona, nombres, número de cédula, las fechas en que participó en ese semillero de investigación, el horario, si de pronto tuvo algún un horario específico, pero entonces en cuanto a las actividades, sí decir qué apoyos realizó en el semillero de investigación y también pues en qué proyectos de investigación eh, hizo su aporte o su soporte. Perfecto. Juan José Uribe nos pregunta que él se graduó de la universidad en el 2022 y la documentación de la experiencia es de ese mismo año. ¿Aplica también si es después de graduado? Sí, si la experiencia, como lo decía anteriormente, si es simultáneo posterior a la fecha de graduación, es totalmente válida. Esa es la experiencia que se requiere de acuerdo pues, a la normatividad aplicable. Si ya es anterior al inicio de sus estudios en contaduría pública, esa experiencia sí no es válida. Entonces, a veces cuando, digamos, vemos que un solicitante se graduó, no sé, el año pasado, y nos aporta una experiencia contable del 2012 o del 2013, pues nosotros ya deducimos de cierta manera de que es una experiencia muy antigua que se hizo antes de iniciar sus estudios contaduría pública. En principio, pues no, digamos que no se tendría en cuenta, sin embargo, nosotros agotamos un recurso y es que le solicitamos que por parte de la universidad nos alleguen una certificación de las fechas de inicio y finalización de estudios. Y ahí ya, pues nosotros determinamos efectivamente si es anterior a sus estudios o no. Pero mientras haya estado estudiando y después de que terminó, después de que se graduó, si esa experiencia no la va a llegar, es totalmente válida. Gracias, doctor. Carla Andrea Muñoz nos pregunta, ella trabajó durante 4 años como asistente administrativa y manejaba sistemas contables, pero no sabía que al salir de la empresa tenía que firmarle el representante legal o el contador. La constancia, pues está firmada es por recursos humanos. ¿Qué puede hacer ella en ese caso?
No, en este caso sí es solicitarle a la empresa que le expida la certificación en los términos de lo que indica la resolución D0035. Muchas veces sí nos allegan como las constancias laborales, donde solo nos indican pues las fechas en que laboró, la modalidad de contratación, pero no nos dicen nada más. Y eso pues es información incompleta en cuanto a lo que pide la resolución. Entonces, lo que sí debería hacer es solicitarle a la empresa, ya sea pues a través de recursos humanos, de que pues está iniciando su trámite de inscripción ante la entidad y que mediante la resolución piden una certificación técnico contable con estos ítems. Entonces ahí le puede informar a la empresa qué es lo que debe contener la certificación y quiénes deben firmar y pues ellos deberían eh, enviarle pues la certificación contable. Patricia Balaguera. Para los estudiantes de Asturias que estudiamos virtualmente, ¿se requiere prácticas? No entendí muy bien la pregunta, pues creo que eso va dirigido más como a la universidad, pensaría yo, porque pues no, digamos que eso no es como de la competencia de nosotros indicar si una universidad pide o no prácticas profesionales. Gracias, doctor. En este caso, pues sí sería importante que Patricia validara si es directamente para la universidad o pues realmente para obtener su tarjeta profesional, si se deben anexar las prácticas o en este caso la experiencia. Por otro lado, Jenny Beatriz Ríos Cantillo nos pregunta, realicé mis prácticas en la universidad modalidad emprendimiento. Ya tengo la certificación expedida por la misma, pero en una llamada que realicé a la Junta me dijeron que tenía que enviar soportes contables. Sí, digamos que en cuanto al tema de la certificación, cambia si es, digamos, una experiencia directa mediante un contrato laboral o prestación de servicios, se aplica la resolución, la certificación que pide la resolución. Si son si son prácticas, pasantías y demás, se aplica lo dispuesto en el decreto 616. Pero el tema de los soportes sí o sí igual se debe enviar, ya sea por las dos modalidades. Entonces, sí debe enviarnos los soportes de mínimo dos actividades contables que haya realizado el solicitante. Porque pues a través de estos soportes es que nosotros verificamos de que pues sí tiene una experiencia técnico contable que acredite pues su ejercicio digamos profesional más adelante. Carla nos pregunta si la tarjeta profesional tiene algún plazo para sacarla o cuánto tiempo puede durar después de haberse graduado, si no tiene las prácticas o los soportes. No, digamos que ya es cuestión de la persona en qué momento realiza su inscripción ante la Junta. Obviamente hay que recordar que, pues, de acuerdo a lo que indica la ley 43, el contador público es la persona que está acreditada mediante esa tarjeta profesional. Entonces, digamos que sí sería como importante que, pues, en el menor tiempo desde que se haya graduado para poder ejercer ya directamente como contador público ofreciendo servicios contables, pues haga su trámite de tarjeta profesional. Sin embargo, pues obviamente no hay un tiempo límite de que deben cumplir las personas para solicitar su tarjeta, pero pues obviamente sí es importante que lo hagan para poder prestar los servicios contables a la sociedad. Ingrid Joana Mendoza nos pregunta, actualmente llevo un año desempeñándome como tesorera. Estoy reuniendo los documentos requeridos para tramitar mi tarjeta profesional. Sin embargo, quisiera añadir las funciones desarrolladas en mi trabajo anterior, del cual solo tengo la certificación como funciones, firmada por el representante legal y la revisora fiscal. No tengo este contrato laboral, pues ya no laboro allí. Quisiera saber si puedo adjuntar adicionalmente esta certificación.
Sí, digamos, pues siempre lo ideal es aportar como la experiencia que esté completa. Entonces, digamos, si ahorita me está diciendo que tiene un trabajo de tesorera, de pronto verificar si algunas funciones de tesorería son como transversales o apoyan el tema contable, pues pasar, digamos, como la experiencia con esta, bajo este cargo que ya pues completa el año. Pero si lo va a complementar con una anterior, igual esa experiencia anterior tiene que cumplir con todo lo que pide la resolución. Entonces nos debe llegar la certificación, nos debe llegar también los soportes de las actividades que ha realizado y también del contrato. Entonces, si digamos no tiene algún documento de estos, pues solicitarlo a la empresa también por lo que decía anteriormente, pues todas las empresas tienen como un tiempo en cuanto a la reserva de esa información que deben tener disponible. Entonces, yo supongo que también deberían tener pues su contrato, su copia de contrato y deberían entonces pedirle a la empresa pues que le expida la documentación conforme a lo que pide la resolución. Hay una pregunta también, muchas gracias, doctor, bastante interesante por parte de Pilar Rodríguez. Y es la siguiente. ¿Qué sucede cuando inicié como con un contrato con una empresa, pero luego esta empresa cambió de nombre? Ahora se llama de otra forma, pero el contrato no se cambió ni tengo otro sí. Seguí laborando con mi contrato antiguo. En ese caso, ¿cómo soporto este cambio? Porque no va a coincidir el contrato con la certificación laboral. Eh, Se puede hacer dentro de la certificación un párrafo aclaratorio, pues donde diga que la empresa se llamó de X manera y que pues después se cambió de nombre al nombre actual que tenga. Sin embargo, pues también lo que decía anteriormente, nosotros a través de Cámara y Comercio verificamos pues también el estatus de esa empresa y allí nos van a registrar pues los cambios de nombre que han tenido. Pero pues para darle mayor claridad, sí le podría recomendar que cuando le expidan la certificación contable, entonces dentro de la certificación, en un parrafito, pues indiquen cómo se llamaba la empresa anteriormente y pues cómo se llama actualmente. Por otro lado, Ana nos pregunta, si se ha pagado la tarjeta en el año 2018 y no se solicitó, ¿se vence ese dinero? No, si tiene todavía, digamos, el comprobante de pago y no se solicitó la devolución del dinero en su momento, lo puede seguir, digamos, utilizando. Eso todavía está dentro digamos, digamos, está vigente, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, si no se cuenta pues con el soporte, sí es importante que pues eh, realice pues el pago, bueno, en este caso si tiene un pago anterior y no tiene el soporte, acercarse pues a la entidad bancaria que le certifique pues que en su momento sí hubo esta transacción con nosotros. Con eso nosotros pues mediante tesorería verificamos pues la existencia de dicho pago. Jessica nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe ser como mínimo el semillero de investigación para validarlo como experiencia? La experiencia contable que nosotros necesitamos que los solicitantes acrediten es de un año. Entonces, pues si en el semillero de investigación duraron más el año o más del año, pues entonces con esa experiencia sería válida. Si no les acreditan más del año, pues entonces debe complementar esa experiencia con otra diferente y que sumadas las dos, sí completen ese año mínimo de experiencia contable. Gracias, doctor. Por otro lado, actualmente trabajo con una contadora de forma independiente. Realizó unas causaciones y demás documentos en el software contable, pero esos documentos no están en el sistema elaborados por mí. Se pueden subir otros comprobantes de mi anterior empresa que estén a mi nombre. Si es de la anterior empresa, quien debe certificar es la anterior empresa. Entonces, digamos que la certificación de la contadora con la que está trabajando actualmente, pues no sería
válida en el sentido de que si los soportes pues no son de esa empresa, pues quedaría incompleta esa experiencia. Entonces, si nos dice que tiene soportes de otra empresa con la cual también tiene una experiencia contable, entonces quien debería certificarle para que pues todo quede de una misma empresa, pues es la empresa anterior. Gracias, doctor. Joana Consuelo nos pregunta, trabajé en el año 2023 y estoy haciendo hoy en el 2025. Entiendo que sería, estoy trabajando hoy en el 2025. El proceso del RUT y Cámara y Comercio debe ser actualizado a fecha de hoy. Un No poco entendí confusa muy la bien pregunta, ¿sí? la pregunta, Sí. sí. Lo que entiendo, doctor, es que ella está trabajando en el 2023 y sigue en el 2025 y está trabajando o actualizando el proceso del RUT y Cámara y Comercio, si debe ser actualizado a este año. Digamos que la información que nosotros verificamos del RUDO, del Cámara y Comercio, es quiénes son los representantes y los revisores. Entonces, digamos, si la certificación la expiden hoy, pues los revisores y los representantes o contadores deben estar inscritos en los certificados o en el Cámara de Comercio o en el RUD actuales. Digamos, si la certificación la expiden hoy y nos aportan un RUT que fue del año pasado y hubo cambios, pues entonces no nos van a coincidir quienes firmaron con los que estuvieron registrados. Entonces la invitación es que nos aporten ese RUT y Cámara y Comercio que estuvieran vigentes en el momento en que se expidió la certificación contable. Gracias, doctor. Daniela Roa nos pregunta, ¿los documentos contables tiene que firmar aparte la persona que está solicitando la tarjeta y el contador o revisor fiscal? Lo que indica la norma en cuanto a la evidencia de quien elaboró y de quien autorizó es precisamente eso, quién elabora y quién autoriza. Entonces, en dado caso, si su supervisor es el contador, pues entonces quien le debería firmar es el contador. Si su supervisor era no sé, un coordinador o un líder contable diferente, pues debe ser esa persona. No es que necesariamente tenga que ser firmados por el revisor fiscal, ya que pues el revisor fiscal generalmente no entra a revisar directamente todos los comprobantes contables de una empresa o de una sociedad. Entonces, pues, en ese caso, lo que siempre se le recomienda es lo que indica la norma, es evidenciar quién elabora y quién autoriza o le revisa. Y en este caso, pues debe ser la persona que supervisa su trabajo. Gracias, doctor. Vamos con tres últimas preguntas y son las siguientes. Sandra Lorena Gutiérrez nos pregunta, en una conciliación bancaria, ¿qué soportes son acordes para presentar a la Junta Central de Contadores? En los procesos de conciliación bancaria o en general de conciliación de saldos contables, pues lo ideal sería el formato de conciliación que utilicen en la entidad y soportes de qué es lo que se concilió. Entonces, digamos, en cuanto a la conciliación bancaria, sería pues el libro auxiliar de bancos y el extracto bancario, junto con el formato de conciliación correspondiente. Gracias, doctor. Marcela Marulanda nos pregunta, si la empresa donde laboré no me emite los soportes válidos, ¿qué puedo hacer? Por el formato manejado no se evidencia si es débito o crédito. Bueno, primero agotar la instancia en cuanto a pues, tratar de hablar con las personas, de que pues les envíen los soportes, recordarles pues, de que la resolución indica que la Junta tiene también un tema, una política de seguridad y privacidad de la información, si es que de pronto no les entregan los soportes por ese tema de privacidad de la información. Tal vez de pronto agotar algún recurso o un derecho de petición directamente a la empresa, pues para que les entreguen esos soportes y en dado caso de que no les entreguen, pues entonces aportar pues como prueba
esa respuesta que envía la empresa en cuanto a la negativa de enviar los soportes y al verificar la información, pues entonces se podrá determinar que se practique una diligencia de inspección directamente en la empresa con el motivo o con el fin de que un inspector de la entidad, pues entonces se reúna con ellos, ya sea virtual o in situ, y la empresa pues le muestre la documentación que vaya a compartir la empresa en cuanto a los soportes contables. Gracias, doctor. Vamos con estas dos últimas preguntas que tenemos en este momento en el chat y son las siguientes. Sandra Lorena Gutiérrez Sierra nos pregunta, para el soporte contable, ejemplo, una factura de venta, ¿se puede adjuntar pantallazo que demuestre el usuario de creación, la factura escaneada y el comprobante que indica las cuentas contables utilizadas? Sí, digamos que lo primordial es que sea el comprobante contable de la causación de esa factura. En teoría, si el software contable cumple con lo que indica pues, el anexo 6 del decreto 2420, tendrá pues todas las condiciones que pide la norma y ahí se debería evidenciar quién elaboró y quién autorizó sus cuentas contables y demás. Si de pronto no aparece de esa manera, pues entonces puede anexar la factura que sale la factura como tal de venta, el pantallazo como indica de la causación contable, pero sí de una manera como organizada, o sea, que sea seguido, en organizar el archivo, que sean seguidos estos dos documentos, o para poder verificar, digamos, mediante consecutivos o mediante saldos, pues de que sí corresponda a la misma transacción. Gracias, doctor. Y por último, la pregunta de Sandra Lorena Gutiérrez. ¿La constancia de experiencia tiene un tiempo máximo de expedición? Un ejemplo, expedición no mayor a 30 días. No, la certificación, pues lo ideal es que se envíe lo más actualizada posible en el momento en que vayan a radicar la información. Esto para efectos de evitar de que, digamos, al momento de nosotros verificar quiénes deben firmar, pues hayan cambios. Esto pasa, digamos, si alguna persona nos envía una certificación, no sé, expedida en el 2023, pero resulta que a fecha de hoy, cuando nosotros vamos a validar mediante Cámara y Comercio, pueda que ese representante legal que haya firmado ya no aparezca o ese revisor fiscal ya no aparezca. Entonces, en ese caso, si de pronto tienen experiencias que se hayan expedido en años anteriores, sí es recomendable que nos alleguen el RUT y el Cámara y Comercio vigentes a esa fecha, pues para nosotros verificar de que en ese momento esas personas sí estaban vinculadas y sí eran las personas que debían certificar. Si de pronto no se tiene de esa manera, la recomendación sí es que soliciten una certificación actualizada, pero digamos que la certificación no tendría digamos, ninguna caducidad en cuanto al tiempo. Lo único es que, pues para evitar ese tema de que ya las personas que firman no las podamos validar, pues entonces sí es mejor que sea una certificación con fecha actualizada. Doctor John, muchísimas gracias por su amable intervención, por transmitir ese conocimiento tan importante a los asistentes y a la comunidad contable sobre el proceso de expedición de tarjeta profesional que es tan importante y el proceso de registro que se hace para su inscripción profesional. No tenemos más preguntas en el momento. Le agradecemos a usted por asistir a este evento. Muchas gracias, doctor. Gracias, Edwin, gracias a todos los participantes, gracias por las preguntas que nos realizaron y, y hacerles la invitación de que en el momento pues de que ya tengan todos sus requisitos completos en cuanto a lo que pide la resolución, pues realicen a través de la página web su solicitud de inscripción y puedan obtener su tarjeta profesional para así iniciar ya formalmente su, su vida profesional como contadores públicos. Gracias a todos y buena noche.
Así es, gracias doctor. Invitamos a todos los asistentes que estén súper pendientes a las redes sociales de nuestra entidad, teniendo en cuenta que estamos enviando información bastante interesante sobre las sensibilizaciones que realizamos. Es importante resaltar que la Junta Central de Contadores no realiza capacitaciones, realizamos sensibilizaciones. Para el 20 de marzo, por ejemplo, tenemos una bastante interesante sobre el ABC del Tribunal Disciplinario. También tenemos temas de ética profesional, entre otros. Así que todos estén súper pendientes y estén conectadísimos con las redes sociales. Que estén muy bien y buena noche. Gracias a Logro, por supuesto, por permitirnos estos espacios de transmisión y la parte logística de estos eventos. Que estén muy bien.